es la actuación de los entes públicos. Cuando hablamos de los entes públicos nos estamos refiriendo al Estado central, pero también a las comunidades autónomas, también a los ayuntamientos y también a otras instituciones que no están en la cadena directa de poder, pero que son importantes, como puede ser lo judicial, como pueden ser otras instancias públicas que todos sabemos cuáles son y que no es cuestión de gastar muchas energías explicando cuáles son. Puede merecer la pena, sin embargo, tener en cuenta que no solamente hay entes públicos a nivel de Estado o a nivel de zonas o naciones o regiones como tenemos en el Estado español, sino que también cada vez son más importantes aquellas instituciones públicas de índole internacional. A medida que avanza la internacionalización de las economías, que avanza lo que llamamos globalización, realmente son cada vez también más importantes unas instituciones públicas de ámbito internacional, y entre ellas las más importantes pues estaría la Unión Europea obvia, la que más nos afecta a nosotros. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional, que como saben es el que se ocupa de las finanzas, por eso hablaremos bastante de ellos hoy, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, las Naciones Unidas. Es decir, que cada vez nos vamos encontrando con que la actividad pública no es estrictamente del nivel de estatal para abajo, sino que también existe la supranacional, que ha existido no siempre, pero desde el año, digamos, desde la fundación de las Naciones Unidas, allá por los años 20 o 30, y después el refuerzo a partir del año 1944, han existido siempre, pero que cada vez son más importantes, como iremos viendo. Pero ¿qué es el Estado? Realmente, cuando hablamos de estos entes públicos, o sea, yo voy a hablar de Estado por abreviar, es el logo, digamos, pero hablando de todos los entes públicos, ¿qué es el Estado? Normalmente nos explican y nos enseñan que el Estado es un árbitro entre los distintos grupos de poder que hay en un país, ¿no? En los países generalmente pues no todo el mundo es homogéneo, unos son ricos, otros son pobres, unos son industriales, otros son trabajadores, unos son partidarios de libre comercio, otros son partidarios de otra cosa, y entonces se explican un poco en las escuelas y en la propia Constitución, ¿no? Que el Estado es el agente que trata de compensar los intereses de unos y de otros y que trata de resolver los conflictos que se pueden resolver que se pueden dar en ese caso. Bueno, esta es una interpretación bastante ideológica, ¿no? En el sentido de que es una interpretación que se enseña en las escuelas porque es la interpretación que conviene. En el fondo, pensar del Estado como un árbitro neutral es una interpretación que da una gran legitimidad, que justifica la existencia del Estado y que además hace ver que es algo en sí mismo directamente útil y positivo. Bueno, el Estado a veces es positivo y otras veces no es tan positivo, porque realmente el Estado no es un árbitro neutral. Esta imagen de árbitro neutral es completamente equivocada, deliberadamente equivocada, porque conviene que sea así. El fin principal del Estado, si nosotros vamos un poco más al fondo de las cosas, es que la sociedad que el Estado gestiona se reproduzca, siga existiendo. Es decir, que el Estado, como función principal y por encima de todo, es repetir la estructura en la que está inmersa el Estado. Y eso supone que no es árbitro de todos igual, porque en todas las estructuras que nosotros conocemos en la actualidad, y también en otras, hablaremos también de otras, pero en todas las estructuras que nosotros conocemos en la actualidad, no todos somos iguales. Y esa reproducción del Estado lo que hace es que se reproduzca el sistema tal como es. Es decir, si en el sistema hay pobres y hay ricos, hay clases que dominan y clases dominadas, la reproducción implica que eso se reproduce. Y ese es el papel del Estado. Y ese es el papel del Estado en cualquier sitio. Por ejemplo, en la Unión Soviética, el Estado tenía la misma función, era reproducir aquel sistema. Y era reproducir un sistema en el que unas clases sociales también estaban controlando a otras clases sociales, que era el montaje que se había hecho en la Unión Soviética a partir de los años 1930. Es decir, que no solamente el Estado capitalista, sino que cualquier Estado tiene como función reproducir aquel sistema en el que está. Y entonces, en el nuestro, esa reproducción implica
que se reproduzcan también las clases sociales. Se reproducen los ricos, se reproducen los pobres, se reproducen los que trabajan en un sitio, se reproducen los que trabajan en otro, y el Estado va a tratar de mantener esto funcionando, y a veces estable, no siempre, pero a veces estable. Y entonces el Estado tiene una función que no es la de ser árbitro neutral. Además, si miramos un poco a la realidad, ya vemos que el Estado no es neutral. Entonces, no es esa función de neutralidad, sino es una función, por una parte, tiene que apoyar a las clases que dominan la economía, ahora voy a hablar ya en el sentido más de economía, pero a las clases que dominan la economía, para que esas clases sigan ganando el dinero que hace que esas clases funcionen. Es decir, en el capitalismo, todos sabemos que el objetivo principal del sistema capitalista es que los que tienen capital puedan obtener un beneficio importante. Y entonces el Estado tiene que hacer que sigan existiendo los que tienen ese beneficio importante. Es decir, tiene que reforzar la función de acumular capital de los más ricos. Pero al mismo tiempo, y sobre todo en las estructuras que llamamos democráticas, yo cuánto de democráticas son sería otro debate, pero en las estructuras que llamamos democráticas, diríamos que también tiene que contentar hasta cierto punto por lo menos a la población. Es difícil pensar, aunque nosotros tenemos experiencia de eso, pero es difícil pensar que sea posible mantener un Estado en el que permanentemente la gente, la mayoría de la población, esté en contra del Estado. Realmente, en ese caso, en algún momento explota. En unos más largo y en otros menos largo. Nosotros tenemos 50 años en que la mayoría de la población no creo que estaba de acuerdo con el Estado y sin embargo aquello se aguantó. Y luego veremos cómo se aguantó. Y por lo tanto, entonces, lo que tiene que hacer el Estado es conseguir que se aguante con una cierta estabilidad y con un recurso a la fuerza, pues cuanto menor, mejor. En el sentido, por ejemplo, de que en el franquismo el recurso a la fuerza fue potentísimo al principio. En los años 50 la dictadura fue, además de violenta, fue dura, y en los años 60 todavía también. Pero gradualmente, en vez de hacerlo solo con el ejército, además del ejército, lo que hubo en los años de Franco fue un crecimiento económico que no podemos negar. Es decir, hubo un crecimiento, una industrialización del Estado español que hizo que mucha gente todavía hoy piense que con Franco estaban mejor. Es decir, hubo una legitimación, una justificación del Estado de tipo ideológico.